Estas imágenes han recorrido el mundo y definitivamente marcaron no solo la historia de Cuba, sino el camino que tomaría la televisión en la isla. A pesar de estar en manos privadas, la televisión acompañó el proceso revolucionario cubano desde el principio. La revolución cubana ha estado en la televisión desde el 1 de enero del 59. Y creo que la televisión se debe dar con un golpe en el pecho con algo que sucedió con la televisión como concepto. Por primera vez en el mundo, la televisión fue un medio propagandístico, un movimiento de liberación nacional. En aquella ocasión se desplegó una gran cobertura informativa por más de 60 horas ininterrumpidas desde el 1 de enero de 1959. Y cuando Fidel entró en La Habana el día 8 de enero, también hubo una amplia cobertura. La televisión se fue implicando poco a poco en el proceso revolucionario y cubrió significativos acontecimientos. El 26 de septiembre de 1960, desde la ONU, transmitió en tiempo real el discurso de Fidel durante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Posteriormente habló de la invasión de Playa Girón entre el 15 y el 19 de abril de 1961. Transmitió las imágenes del 22 de diciembre de 1961 desde la Plaza de la Revolución, donde Fidel declaró a Cuba territorio libre de analfabetismo. La televisión filmó y transmitió imágenes sobre cómo los adolescentes alfabetizaban a campesinos, cómo los milicianos combatían a los bandidos, estuvo en las zafras y mucho más. La televisión empezó a pasar a partir de los programas informativos, pero también de los programas culturales, en el sentido, los programas incluso dramatizados, empezaron a reflejar la historia de nuestro país, pero también la historia de lo que se estaba haciendo cotidianamente en la revolución. O sea, cómo iba cambiando, por ejemplo, la situación de la mujer, cómo iba cambiando la situación del campesinado, todo eso se empezó a reflejar en los programas que se hacían, en los dramatizados. Eran el sujeto de la historia, era el cubano, tanto el cubano de la historia de atrás como el cubano de lo que se estaba haciendo, de lo que se estaba construyendo en ese momento. En este proceso un lugar ciñero lo tiene Fidel, uno de los más grandes oradores de la historia mundial y un gran movilizador que supo utilizar la televisión para llegar al pueblo. Fidel fue un gran iluminado en cuanto a saber cómo utilizar la televisión para difundir los ideales que conllevaba la revolución. O sea, ese fue el principal vehículo de propaganda que tuvo la revolución, aparte de los discursos en las plazas y demás, fue justamente esas intervenciones que a veces duraban horas en la televisión y que el público seguía fielmente. Luego vendría la nacionalización de la televisión, la creación del Instituto Cubano de Radio y Televisión y la cobertura a cambios que vivía el país. Con los años llegarían otras coberturas como la batalla de ideas con el regreso del niño Elián y de los 5 héroes, la revolución energética, la lucha contra el bloqueo de Estados Unidos hacia Cuba, los logros en materia de salud y educación y otros tantísimos temas. Ante la pregunta de qué no debe faltarle a la televisión a la hora de contar la historia de la revolución, estas mujeres coinciden en su respuesta. Autenticidad. Ser auténticos, siempre auténticos. Y nosotros podemos ser auténticos. Tenemos historia, tenemos legado teórico, tenemos además un legado desde el punto de vista de la propia televisión. La televisión cubana es la tercera de América Latina. Porque eso es lo que hace justamente que el cubano de hoy se siente identificado con lo que está viendo. Cuando siente que realmente es auténtico, que está reflejando su vida. Y sigue este medio contando la historia de Cuba, así lo ha demostrado en cada ocasión que se ha necesitado. La prueba más reciente ha sido la amplia cobertura al enfrentamiento y prevención de la COVID-19 y el seguimiento a los cambios económicos que lleva la nación. En todo cuanto incida en la sociedad cubana, allí ha estado y estará la televisión acompañando el devenir histórico de este país. Indira Román, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.